Buenos días. Buenos días, los que entráis. Como sabéis, los martes entro un poquito más tarde, ¿vale? Porque vengo de la radio. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Se oye mal? Un segundo. Vale. Vale. A ver, ¿se escucha ahora bien? Sí, yo también me escucho aquí mal. Un segundo. ¿Se escucha bien? Yo escucho aquí algo extraño, sí. A ver si los cascos. A ver, ¿se me escucha? Hola Maite, buenos días. Confírmame si se escucha, Carla, porfa. A ver, ¿se escucha mal? Tiene que ser algo con el micro. Bueno, algo ha pasado con el micro. A ver. Hola María, buenos días. Bueno, confirmarme cómo se escucha, que parece que está habiendo problemas con el micro. De fondo hay ruido. Vaya. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Esto no está conectado, esto sí. Es el micro, por lo visto. A ver cómo lo hacemos. A ver, es que si quito el micro se escucha bastante peor. Ah, vale, espera. Creo que ya sé lo que es. Espera. Ahora se escucha bien, ¿no? El micro no lo tengo enchufado, entonces se escucha pues con el audio del teléfono, que no es demasiado pro, pero bueno, escucharse se escucha. En fin, ya probaré luego el micro. Así no funciona, algo le pasa. Con lo chulo que está, no pasa nada. Bueno, pues lo dejamos así, ¿vale? Lo dejamos así con el micro. Venga, a ver, un consejo random. Adelante. No quiero conectar el ventilador porque si no hace mucho ruido. Pero hace calor, ¿eh? A ver. Llegué a casa y mi pareja ya no estaba. Se fue y no sé nada de ella. Tengo días sin dormir. No sabes nada de ella, pero sabes que está bien, imagino, ¿no? Sabrás que se conectó al WhatsApp en algún momento, o sea, que no está mal, que no tiene ningún problema. ¿No? ¿Apostarías mí contra Rafa Nadal? ¿Has escuchado el programa de radio, Carla? Sobre las apuestas deportivas. No sé nada literal, pero además me refiero, Miguel, que se ha conectado a WhatsApp, viste si se ha conectado recientemente por saber si está bien, me refiero. ¿Has hablado con sus padres? O sea, ¿sabes que está viva? Me refiero. Porque una cosa es que se haya ido porque no quiera estar contigo y otra cosa es que haya desaparecido. Sería diferente, ¿no? Y eso... Y 3 días, bueno, pero has acudido... Claro, es que yo quiero separar entre lo que es una cuestión de la policía y lo que es una cuestión de psicología pura, ¿no? De gestionar
ese malestar que te produce que una persona te rechace y no quiera estar contigo. Serían cosas diferentes, ¿no? Quiero separar una cosa de otra. Si no sabes nada de ella porque ha desaparecido, claro, ¿ha desaparecido de tu vida o del mundo? Te pregunta Carla, eso me refiero. Sería diferente si ha desaparecido del mundo después de 3 días. Yo creo que sería una cuestión de acudir a la policía incluso, ¿no? Porque ahí no hay algo que gestionar a nivel emocional, es más bien la preocupación, el miedo real a que le haya pasado algo. Sería un poco diferente. En cualquier caso, una cosa no quita la otra, pero si se ha ido porque te ha dejado, pues entonces ahí es donde uno tiene que empezar a intervenir a nivel psicológico, aceptar la situación. Y no hay forma de comprobarlo. Tema espinoso, ¿eh? Tuvimos una pelea, cogió sus cosas y se fue de la casa. Es emocional. Bueno, entonces está clarísimo que no quiere ser encontrada. Claro, si es después de una discusión, desde luego. Pues entonces sí, entonces tienes tú que ser el que es de tu vida, sí. Eres tú el que tiene que gestionar ese malestar que te produce, y por eso tantas veces digo que no podemos estar asumiendo que una persona es el centro de nuestra vida, porque si esa persona desaparece de esta vida, por la razón que sea, nos hundimos, pero con todo. Eso no puede ser. Nadie tiene que ser el centro de la vida de nadie. Una vida debe ser compleja y llena de matices y de aristas. A ver, ¿esto qué es? Fácil, ¿cómo? No he entendido este mensaje último. Bueno. A ver, con un ejercicio rápido, claro, difícil, Miguel, pero sí te aconsejo, así rápidamente, que intentes distanciar la atención que le pones a todos esos pensamientos de culpabilidad por lo que dijiste, por la pelea. Intentes quitarle la atención a todos esos pensamientos que te causan tanto malestar y empieces a prestar atención a otra cosa. Y para eso te recomiendo, así de forma muy rápida, pues el mindfulness, sin más. Pero esto tendría mucho de qué hablar. Un poco más allá de una técnica rápida. Claro, es difícil porque hablamos de la gestión emocional. Que te recomiendo algún tipo de ejercicio de tipo mindfulness con tal de quitarle la atención a todos esos pensamientos que te producen malestar. A eso me refiero. Mindfulness es quitarle la atención al resto de cosas y solo prestar atención a una sola cosa, ya sea respirar o sea lo que sea. Y tú ahora mismo tienes toda tu atención en los pensamientos negativos sobre la discusión y lo mal que lo has hecho quizá, lo mal que lo ha hecho ella, las cosas que se han llevado de la peor forma, etc. Quitarle la atención a esos pensamientos que son el fruto ahora mismo de tu malestar. Aunque requeriría de un trabajo pues un poco más intenso si esto no se va. Claro, es que es complejo. La gente pasa meses en terapia para solucionar esto. En fin, si necesitas ayuda, me escribes por privado y hablamos. Bueno, ¿has escuchado, Carla, el programa entero de... Y con la ansiedad? Eso es que es lo mismo. Es la gestión emocional. La ansiedad es una emoción. Hola, buenos días. Estábamos hablando en el programa de radio, que voy los martes a las 10 de la mañana en directo, sobre la adicción a las apuestas deportivas. Y Carla ha mencionado lo de Rafa Nadal, que siempre lo pongo como ejemplo a mis pacientes. A ver cómo va esto, bonito. Ay. Me arriesgué a que me toque. Vale. Sobre Rafa Nadal, bueno, decía un ejemplo de que las apuestas deportivas, a pesar de todo el esfuerzo que hace la industria por hacernos creer que se puede ganar en las apuestas de forma sistemática a largo plazo, que uno puede enriquecerse incluso, no es verdad en absoluto. Y siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal. Tú podrías jugarle
un juego o un 15-0 a Rafa Nadal? ¿Podrías ganarle? Bueno, pues con suerte, podría él fallar, por ejemplo. Podría tirar, sacar y hacer una media y luego volver a sacar, fallar otra vez y tú tendrías la suerte de ganarle ese 15-0, ¿no? Pero la pregunta siguiente es, ¿podrías ganarle 15 torneos seguidos? No, no podrías ganarle, porque es imposible. Se acerca a la probabilidad de ganar 15 torneos contra Rafa Nadal es cero, porque es completamente imposible. Puedes ganar una vez, dos veces, dos juegos, 30-0, pero es completamente imposible que de forma sistemática, un juego tras otro, vayas ganando y ganando un torneo y otro torneo, porque al final la probabilidad va añadiéndose una a otra y que ganes la siguiente, suponiendo la ganancia anterior, se va reduciendo porque se va multiplicando en 0, es mentira, te engañan, lo sé por alguien que está en eso, claro, así es. Yo también lo sé de forma fehaciente, que es así, son engaños que hacen, con tal de que te creas que hay gurús que te enseñan cosas que en realidad pues no es cierto que ellos ganen dinero. Tú les pagas a ellos una suscripción, que ellos te enseñan a hacer cosas, a seguir una guía, a apostar ciertas cosas, que luego en realidad no te hace ganar. A mí me va fatal en esas apuestas, a todo el mundo, Sacha, me va mal, creo yo. He desistido, no juego más. Cuanto más juegues, más pierdes, así es. El problema es que no es solo el jugar y ya está, es que se producen cambios neuroquímicos y acaba uno con adicción por la activación de esa dopamina, del área núcleo accumbens. Es un tema complejo del que es difícil escapar cuando uno empieza a ganar. Opinión sobre los hongos alucinógenos como terapia. Pues no lo recomiendo, en absoluto, Limón. Sobre todo porque hay otros métodos sin necesidad de drogas para la terapia. Por ejemplo, tú te refieres a la Limón contra la depresión. ¿Algo he escuchado de eso? Lo de las teclas de las máquinas no hay que darles ya. Van en automático. Y bien aburridas ya. Ponen a gente para estrategia, claro. Ponen a gente, les pagan a gente para que atraigan a gente, supuestamente porque son súper buenos apostando, y en realidad no es cierto, porque si fueran muy buenos apostando ellos, ¿qué necesidad tienen de venderte a ti una maestría, un curso o algo, y que tú le pagues con una suscripción de forma mensual? ¿Para qué? Si lo pueden conseguir ellos por su propio método, pero porque es mentira. Lo que ganan es con la suscripción de aquel rebaño que ha conseguido engañar. Lo que te comenté de la esquetiapina. ¿La esquetiapina es alucinógeno? Buenos días, María Dolores. Buenos días, mamen. Pero sí que he escuchado eso, incluso un amigo mío me lo estuvo pasando durante un tiempo, el tema de estudios que exploraban el tema de pues, setas alucinógenas para algunos tratamientos. A ver, es que es un tema delicado, porque si ya tenemos terapias efectivas para la depresión, por ejemplo, ¿por qué aplicar algo que en realidad tampoco va a aportar más efectividad? Buenos días. Pero bueno, me parece que estudios exploratorios tampoco es que hagan ningún daño. En Val Hebron se hace. Lo que pasa es que no sé si eso realmente aporta algo más, como decía. Si ya hace bien un tipo de terapia, porque otra cosa es que no hubiera terapia. Si por ejemplo me hablas de la solución a un cáncer que no hay solución, ¿vale? Que no sé, no hay cura, por ejemplo, cáncer de páncreas, algo así, y me dices, bueno, pues están probando las setas alucinógenas para la cura del cáncer de páncreas. Bueno, pues tiene sentido porque no hay cura. Me parece buena opción, pero habiendo ya terapias efectivas, muy efectivas para determinados trastornos, ¿por qué aplicar un alucinógeno que en sí mismo podría generarte otro mal mayor? Dicen que es cuando todo falla. Claro, en ese sentido, por ejemplo,
en el sentido de depresiones crónicas que son resistentes al tratamiento. En esos casos es muy interesante, por ejemplo. Por eso está bien que hagan estudios exploratorios. Pero me temo que en esos estudios, por mucho que aplique setas alucinógenas, tampoco va a funcionar. Pero bueno, ¿por qué no investigarlo? Dado que nada de lo anterior ha funcionado, como el electroshock. También se utilizaba antes, ahora todavía se podría llegar a utilizar en algunos casos de estos que digo, crónicos, resistentes a todo tratamiento, porque han encontrado algún tipo de efectividad. Sobre todo en esa especie de duermevela en el que está el sistema nervioso central. Se les da un pequeño electroshock y como que lo reaniman de algún modo, se activa un poquito más y su estado de ánimo mejora. Pero bueno, en ese caso son casos extremos desde luego. Pero bueno, ya te digo, tiene que ser en el último de los casos, ¿eh? Está muy mal extender la idea de que eso es viable por sí mismo, porque si no la gente podría acudir a eso sin seguimiento, sin tratamiento siquiera, por su cuenta, y eso sí es un problema, ¿eh? Eso sí podría ser un problema, porque la gente podría deducir que porque leen en internet que se ha utilizado y es efectivo, y entonces si tiene depresión, concluir que podría tomar setas para solucionar su problema. Eso podría agravar tremendamente su trastorno. Por un lado, porque la depresión tiene entre sus criterios la posibilidad de síntomas psicóticos, y si toma setas alucinógenas podría despertarse algo que nunca jamás vaya luego a desaparecer. Así que no lo recomiendo en absoluto por la cuenta de cada uno, ¿no? Sería tremendamente ponerse en riesgo. Ahora bien, con un seguimiento, un estudio, bueno, ¿por qué no? Probarlo cuando no hay nada que funcione. Bueno, en ese sentido pues tampoco estoy en contra. No, pero se extiende esa idea un poco, Carla. Esa idea de, he leído un estudio que esto es bueno, por lo tanto voy a utilizarlo yo. Ay, qué mal eso, Sí que lo he escuchado muchas veces. Como que lo utilizan, porque son en parte afines a ese tipo de sustancias, y dicen, bueno, pues si a mí me da una depresión, lo primero que haría sería tomar esto. Cuidado con eso, porque no es nada recomendable. Por eso siempre hay que ponerse en manos de profesionales, efectivamente. Las personas drogadictas al final se logran recuperar al 100% o solo disminuye. Sí, se logran recuperar, claro. Como lograr recuperar al 100% si nos referimos a que dejen de tomar la sustancia y se adaptan a su entorno, claro. Ahora bien, por ejemplo, pacientes que llevan, por ejemplo, consumiendo cocaína desde los 17 años y tienen 45 años, por ejemplo, tomando esa sustancia, llega un momento que su cerebro se ha habituado tanto a esos disparos de dopamina tan grandes por la cocaína que es muy difícil que luego sin la sustancia sobrevivan. Hasta el punto de que muchas veces, tras dejar la sustancia, su cerebro tiene una recaída, no una recaída, sino un bajón tremendo, teniendo síntomas negativos muy profundos a nivel cognitivo. Con lo cual hay incluso que tomar algún tipo de sustitutivo. Por lo tanto dependerá de cuántos años llevas tomando, de cuál sea la sustancia, dependiendo de todo eso. Y tilica, dependiendo de todo eso. Si es adicción al juego, como no hay sustancia, la recuperación es al 100%. Si es adicción a una sustancia, pero no son muchos años, también. Todo dependerá incluso del paciente, ¿no? Es que claro, también... perdóname, pero el peor síndrome de abstinencia es el alcohol. Bueno, no es que sea el peor, Ana, sin más. Es que la diferencia con el alcohol y el síndrome de abstinencia es que te puede matar. Y los síndromes de abstinencia de la heroína, de la cocaína o de cualquier otra droga no te mata. Pero el del alcohol sí te mata. No se puede reducir o no se puede retirar de forma inmediata. No se puede cortar con el alcohol y ya está, si es alcohólico, porque podrías morir, literalmente. Ahora, si dejas de consumir otra droga, la que sea, lo pasarías mal, pero no morirías en absoluto.
es de hecho lo que hay que hacer, cortar por lo sano, con la heroína, con la cocaína, etcétera, pero no con el alcohol. El alcohol debe de tener una reducción progresiva, porque podría darte un delirium tremens, por ejemplo, porque podría darte una parada cardíaca y morir, así, literal. Y por eso se dice que es el peor, pero no es que sea, como digo, el peor, es que solo por esa vía es diferente, pero peor, claro, la heroína produce una abstinencia muy dolorosa, muy dolorosa, porque como se ha sustituido esas endorfinas externas por las endorfinas endógenas, el dolor es terrible, terrible. Entonces, no creo que sea la peor, pero tiene esa peculiaridad de que hay que tomarlo hay que dejarlo poco a poco. Pero en cuanto a dolorosa o la psicológica, la peor es la cocaína, es que depende, ¿no? Todo depende de la sustancia. Y después que cada uno pues lo vive de una forma también diferente, dependiendo de su capacidad, de el apoyo social, de cuánta vida le queda todavía como apoyo, digamos, porque claro, muchas veces al final la adicción supone que has dedicado los últimos meses de tu vida solo la atención a conseguir dinero para la droga, con lo cual es muy probable que te hayas quedado sin vida social, que hayas fallado a mucha gente, que hayas robado a gente, claro. Entonces, ¿cuánto de apoyo social te queda cuando empiezas un tratamiento? Eso también influye mucho en la recuperación. ¿Eso nadie lo sabe? ¿A qué te refieres? Por otra parte, el alcohol es lo más aceptado socialmente. Es más difícil quitarse de eso porque están todos los bares, ¿no? Yo conozco médicos que toman ¿qué? Alcohol. ¿Qué te refieres, Carla? Lo de la muerte no sabemos. Ah, que podrías morir por el alcohol, ¿te refieres? No es muy conocido. Bueno, en entornos no clínicos no es conocido. A ver, pero yo hablo sobre todo de una adicción, ¿eh? No hablo de que te tomes 4 copas el fin de semana o que te tomes 2 cervezas entre semana, ¿no? Hablo de una adicción al alcohol, ¿no? Profunda. Hola, maravilla. Muy bien. Aquí estamos de directo. Sabes que empezamos más tarde los martes, un poquito más tarde. Y muy bien, de hablar en la radio de las adicciones, y lo hemos traído un poquito aquí también. Adicciones sobre todo a las apuestas deportivas, pero bueno, estamos hablando de todo un poco. Del alcohol, de la heroína, ¿por qué no? Es un tema que siempre me ha interesado a mí, en el mundo clínico, y que a mí me hubiera gustado trabajar en una UCA, por ejemplo. Por alguna razón me gustaba este tema, pero al final no he ido por ahí. Gracias por preguntar. Sí, a pacientes que les alimentamos con sonda le poníamos vino. ¿Cómo es eso? Ah, sí, con tal de no... de no... de que no acabase el alcohol de golpe, ¿no? Claro, qué bueno. Fíjate, no sabía yo que se le inyectase vino, por ejemplo. Fíjate, parece muy interesante. Claro, es que podría tener un delirium tremens en el mismo hospital a causa de eso, es un problema. Aparte de las adicciones, ¿qué otras patologías te interesan en el mundo de la psicología? Todas. Todas, Luli. A ver, pero lo que más trabajamos al final es la ansiedad y la depresión. En la bolsa de nutrición. Sí, bueno, claro, claro. ¿Cómo sabes que eres alcohólico? Pues te lo voy a decir. A ver. Un momento, que te lo digo enseguida. A ver. Adicciones sería aquí.
abstinencia, alcoholismo, vale, sería 446, un segundo. Os voy a decirlo exactamente, ¿vale? No, no es un baremo, son cantidad de gramos de alcohol en sangre, así se considera. Creo que son 10 gramos de alcohol por cada cerveza y algo así, espérate, te lo digo enseguida. Te lo voy a decir exacto, ¿vale? Maravilla, te lo digo enseguida, espérate. Además está entre hombres y mujeres también, ¿eh? El baremo. A ver. Esto viene bien tenerlo, porque con este criterio... Ah, mira, aquí está, mira. Aquí lo tenemos. Para llevar bien los vasos. Bueno, mira, consumo prudencial, ¿vale? Sin ser todavía patológico, ¿ok? Sería en mujeres 14 unidades a la semana. 14 unidades, aquí nos lo pone. Son una unidad, una cerveza o un vaso de vino. Es decir, 10 gramos de alcohol en sangre. Un destilado son 20 gramos de alcohol en sangre, ¿ok? ¿Cómo hacen las pruebas de embarazo en África? Wow, no tengo ni idea. Bueno, eso, a ver, lo voy a poner por unidades. Entonces dice que 140 gramos en total. Hay que calcular que una cerveza son 10 gramos, un vaso de vino 10 gramos, un cubata 20 gramos, ¿vale? 140 gramos sigue siendo prudencial, ¿vale? En hombres 210 gramos. Y ahora vamos al riesgo progresivo. Es decir, el límite es aquí, ¿vale? A partir de 210 gramos en mujeres y 350 gramos en hombres. ¿Vale? ¿Entendéis la...? Demasiado para mí. ¿Entendéis la métrica? ¿Vale? A partir de ahí ya podría ser considerado alcohólico. ¿Ok? Sería 350 gramos o lo que es lo mismo 35 unidades. Una unidad es una cerveza. ¿Vale? Un cubata, 2 unidades. ¿Lo veis así? Quedaos con eso. Eso sería alcoholismo como tal, ¿vale? Son en hombres y en mujeres hemos dicho 210 gramos o 21 unidades. Si no os ha quedado claro, lo repito, no pasa nada. Esa sería la medida para el alcoholismo, ¿vale? Está bien saberlo porque así por lo menos puedes valorar si tienes un problema o no lo tienes. A ver. ¿Qué me he perdido? Por ejemplo, si te pasas... Mira, Sonia nos decía hace unos cuantos mensajes, ¿qué pasa si te pasas una vez a la semana? Mira, Sonia, atendiendo a estos criterios es exactamente lo mismo. Si tú en una semana te tomas 21 unidades, es decir, en el fin de semana solo te tomas 21 unidades, estarías bajo el mismo criterio. ¿Entiendes? 21 cervezas, por ejemplo. O, si te tomas, en este caso serían 12 cubatas, estarías en el mismo criterio. ¿Vale? Estarías en riesgo progresivo de padecer alcoholismo. ¿Cómo hacen las pruebas de embarazo en África? Pero no entiendo esto. Se introduce un pan adentro y sale... Si sale mordido es positivo. Fíjate. Qué chiste, ¿no? Pero en fin, aquí tiene que haber siempre de todo. Buenos días, Chocolati, Nati, supongo que de Natalia, ¿verdad? Maite Echevarría, ¿por qué me afecta tanto el alcohol? Supongo que por la falta de tolerancia. Lo que produce el alcohol son 3 factores importantes. Es la abstinencia, lo que todos conocéis. ¿Es una adicción que me creas? ¿Cómo? No he entendido esa pregunta, Carla. Es decir, el alcohol produce abstinencia, produce dependencia y produce tolerancia. Si a ti te afecta mucho el alcohol, probablemente es porque no has desarrollado tolerancia. Es decir, que bebes muy poco frecuentemente
Buenos días, código rojo. No lo leía bien, perdón. Buenos días. ¿Qué son esos tres elementos? La abstinencia es lo que te produce. Buenos días, Adel. Gracias. Eres el mejor, me dice. La abstinencia es ese efecto que te produce lo contrario. Si el alcohol te produce una inhibición del sistema nervioso central, la abstinencia es el nerviosismo, lo contrario, la agitación, etc. Si es, por tanto, el caso de la heroína, que te produce esa relajación extrema, pues lo contrario. Si te produce una activación como es la cocaína, la abstinencia sería lo contrario, una desactivación total, falta de energía, dolor de cabeza, etc. Eso es la abstinencia. La dependencia es la necesidad de la droga. La necesidad, otra vez, que en el caso de la cocaína es psicológica y en el caso de la heroína es fisiológica, por ejemplo. Pero luego está la tolerancia, que es lo que nos cuenta por aquí, que por qué le afecta tanto, nos dice Maite. La tolerancia es lo que hace que tú necesites cada vez más dosis de lo mismo para que te produzca el mismo efecto. Si Maite dice que le afecta mucho el alcohol es porque no tiene todavía desarrollada tolerancia. Así que si toma cada cierto tiempo y se toma una sola cerveza, le sube mucho porque su cuerpo no se ha adaptado. Eso es la tolerancia. Una persona alcohólica ha desarrollado mucha tolerancia, así que su cuerpo lo absorbe de forma rápida para sobrevivir. El tema de la tolerancia es un tema complejo, ¿eh? Tened en cuenta esto. Yo recuerdo que esto se me quedó grabado cuando lo estudié, porque era muy interesante, que decía que si tú tomases alcohol, una persona, me refiero dependiente al alcohol, con una altísima tolerancia desarrollada al alcohol, tomase el mismo alcohol, la misma cantidad que toma habitualmente, en un contexto en el que no está acostumbrado, me refiero, no sé, en un hospital, en un cementerio, donde fuera, ¿no? Que no sea el habitual, como por ejemplo un bar de copas, probablemente moriría, porque su cuerpo no está preparado para eso. Su cuerpo, cuando detecta las señales, como por ejemplo un bar de copas, el ambiente, la música, un cigarro si fuma, etc., cuando su cuerpo detecta todo eso, se prepara para la dosis de alcohol. Y eso es la tolerancia. Ese es el efecto fisiológico de la tolerancia. Con lo cual, si no puede anticiparse porque está en un contexto extraño, no se anticipa y ante la misma dosis de alcohol podría incluso morir. Fijaos qué delicado es el alcohol. A ver, voy con tu comentario. ¿Cuáles son las causas del TOC? Es que conté esto hace poco en un directo, lo he publicado en un vídeo y claro, no quiero repetirme demasiado, aunque si me da tiempo luego te lo cuento, ¿vale, Luli? Si no, busca uno de mis vídeos, que lo explico creo que bastante desarrollado, la explicación conductual, la causa conductual del TOC. Lo puse con un ejemplo claro, ¿vale? Búscalo, si no te lo vuelvo a contar, no pasa nada. Yo no aguanto tanto alcohol. Si la medida para la María... Ah, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Aunque quizás lo tengo aquí. A ver. Lo que pasa es que como no recuerdo dónde estaba el dato, me costaría un poco encontrarlo. Pero bueno, prometo encontrarlo. Para el tema del cannabis, ¿vale? Maravilla. A Tex López también le sube enseguida. Probablemente no ha desarrollado tolerancia. Cuenta eso que me intriga. Gracias. Ay, pero me lo he perdido. Enagrama. ¿Qué es lo que tenía que contar? ¿Qué es lo que tenía que contar? Que no lo encuentro. Carla. A ver. Lo del enagrama, sí, claro. No recuerdo, no, te lo prometo, que pensaba que decías algo de lo que estábamos hablando ahora. Vale, espérate, lo tengo por aquí. Aquí. Te refieres a lo del enagrama, ¿no? No, te prometo que no sabía a qué te referías. Pensaba que habías puesto un comentario aquí que no había leído. Vale.
No puedo tomar un cubata completo. Yo no bebo nada de alcohol, pero he consumido y tuve que tomar la pastilla para dejarlo. La pastilla para dejar el alcohol es muy interesante porque, al igual que pasa con algunos tratamientos para dejar de fumar, lo que produce es... La pastilla no te hace dejar de beber alcohol ni te hace dejar de fumar. Lo que hace es un interesantísimo condicionamiento clásico, muy sencillo, entre el tomar una sustancia y la sensación de asco porque toca determinados elementos que hacen que te dé asco la sustancia. Muy interesante. Sencillamente es que tú sigues bebiendo igual, pero te da asco. Te sabe a butano o te sabe a cualquier cosa asquerosa. De tal manera que tú vas desarrollando el asco y ya te va dejando cada vez más sensación de rechazo la sustancia. Muy interesante, ¿eh? Funciona, ¿eh? O en el caso de... en algunos casos del alcohol incluso te produce náuseas, vómitos, diarrea. Algo desagradable, pero es que tiene efectividad. Curioso. Eso me pasaba a mí, lo tomaba con medicación y es una bomba, sí. Gracias a ti, Sonia. Como ves, este tema me interesa. Bueno, a mí me interesa todo de la psicología, lo vemos aquí cada día. Me gusta todo de la psicología. Sí, sí, te he puesto el ejemplo de un cementerio como un contexto en el que no se bebe alcohol. Claro, evidentemente, te lo decía de ejemplo, ¿no? Da igual, un hospital donde no se te ocurriría jamás beber alcohol, ¿no? Pues eso me refiero. Si pasara eso, podrías incluso eso, morir porque tu cuerpo no se prepara para la sustancia, que es lo que llamamos tolerancia. ¿Qué me dices de los cambios de humor? ¿Por el alcohol te refieres? Sí, sí, pasa muy frecuentemente. Hay personas que se ponen agresivas y otras que no en absoluto. Pero también tiene que ver con la persona, evidentemente. Luis Puig o algo así, un cirujano da conferencias de motivación por 18.000 euros. ¿Cómo? Fíjate, y yo aquí hablando gratis, ¿qué te parece? Pero en fin, no me importa, ¿eh? No me importa que la gente cobre muchísimo dinero porque yo estoy encantado de hacer esto cada día. Y al final esto me permite también dedicarme a lo mío, porque a mí esto también me da trabajo y yo estoy encantado. Y de momento no voy a cobrar 18.000 euros a nadie. Es como comerse las uñas, se ponen no sé qué para eso. Ah, sí, 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 es verdad. También hay algo para eso, para como se ponen la sustancia en las uñas, como le da asco cuando se las tiran a la mano, dejan de hacerlo. Es condicionamiento clásico. Es estímulo, respuesta, es muy efectivo. Bueno, iba a contar lo del eneagrama, de lo que estuvimos hablando Carla y yo, sobre el eneagrama. Le dije que iba a investigar sobre el eneagrama, y aquí tengo algunos estudios científicos que hablan de eso, del eneagrama. El eneagrama es una especie de intento que, en principio, como todos los intentos y acercamientos científicos, son en principio una hipótesis que luego hay que contrastar. La hipótesis era, vamos a intentar hacer un estudio de personalidad en el cual podamos, con este método, encuadrar a las personas en categorías de la personalidad. Algo que se ha hecho tanto con el eneagrama como con otros estudios, otras investigaciones. Unas han recibido aporte científico o apoyo científico mediante la evidencia y otros no. Bueno, pues el eneagrama no ha tenido el apoyo de los estudios posterior frente a otros modelos, como por ejemplo el Big Five, el modelo de la extroversión, introversión, psicoticismo, empatía, etc. Todos esos sí han recibido un apoyo científico y el eneagrama no. Pero bien, vamos a ver algún estudio que hay de esto. Por ejemplo, fijaos, el de un estudio que hacen de fiabilidad y validez, que se trata de, teniendo una serie de estudios, los vamos a coger y vamos a ver qué se puede sacar de esto en claro, a ver si aporta de verdad, digamos, si de verdad de lo que se deduce de los estudios es cierto o es casualidad. Eso es lo que hacen con la fiabilidad y la validez. Si se repiten los patrones, básicamente. Y bueno, este es del 2004 y se publica en el Journal of Clinical Psychology. Muy interesante este estudio de Nugent, Parr y Newman, ¿vale? Lo que dice este estudio es que la consistencia interna de esas categorías, que tienen que tener consistencia interna, es decir, tiene que ser diferente una de otra, no ha conseguido suficiente evidencia. Que no hay consistencia suficiente en esos estudios, o falta más investigación
que es algo que se repite en todos los estudios. En todos concluyen en la parte de discusión, porque si no lo sabéis, en los estudios siempre siguen una misma estructura. El abstract, introducción, metodología, luego los resultados, que es los datos numéricos, y luego una parte de conclusión o discusión. En ese apartado de discusión siempre dicen que nos falta evidencia científica, nos falta más investigación, no hay evidencia suficiente. Eso dicen, y no se descarta, claro, pero así es como opera, ¿no?, la ciencia. No tenemos suficiente evidencia, pero no lo descartamos porque, bueno, para eso están aquí, ¿no?, para investigar sobre esto. ¿Qué es lo que necesitan más? Pues estudios de reaplicación. Pero pasa con cualquier método científico, con cualquier teoría. Siempre se explora, hay estudios exploratorios que luego deben ser replicados. Si no se replica un estudio, no tiene evidencia suficiente. Bueno, pues este estudio es otro más que está muy interesante. Bueno, pero sí que me parece, por ejemplo, que en ámbito educativo, uno de Sutton, Allison y Williams, de 2013, sí que tiene algún tipo de correlación con el aumento de la empatía y el autoconocimiento. Me parece muy interesante eso, porque sin que en realidad aporte evidencia a la capacidad que tiene de predecir la personalidad, sí me parece interesante que deduzcan de estos estudios que hay un aumento de la empatía, que hay un aumento en el autoconocimiento. Bueno, pues me parece interesante, pero no aporta evidencia a que las categorías del eneagrama realmente sean ciertos. Claro, ¿qué es lo que está pasando realmente con el eneagrama? Se discute si eso que pasa es aquello que llamamos el efecto Forer. Si realmente lo que está pasando es lo que pasa cuando uno lee el horóscopo. Que tú te reconoces ahí, en esa categoría, al leerla, pero no es la categoría la que realmente está hablando de ti, sino que está siendo muy generalista. Eso es lo que se discute con este tipo de métodos, cosa que no pasa con otros métodos como el Big Five. El Big Five, para el que no lo conozca, es digamos, el modelo de personalidad con más evidencia científica a día de hoy, ¿vale? Que explora siempre de forma dimensional los rasgos de la personalidad, es decir, extroversión, introversión, neuroticismo, afabilidad, responsabilidad, irresponsabilidad, apertura a la experiencia o no apertura o cerrazón, y la quinta, que no me acuerdo ahora, que será seguramente la de afabilidad, no sé si la he dicho. Bueno, son 5, ¿vale? Ese modelo es el que más evidencia científica tiene. Pero por eso no es lo de los números. ¿A qué te refieres? Bueno, tengo alguno más de esto, pero bueno, para que veáis un poco qué importante es la replicación científica. Al final, con esto, al igual que pues, con cualquier otro tipo de conocimiento nuevo que entra, como pasó con el mindfulness, se trata de investigar y reinvestigar y de hacer estudios de replicación. Y no que solo sea un pequeño estudio con poca gente, que es lo que está pasando con estos estudios, que tienen poca cantidad de participantes. Y dentro de la estadística necesitamos que al menos sean 100 participantes para que de ahí realmente se pueda concluir algo extrapolable a la sociedad. Y lo que pasa con estos estudios es que tienen pocos participantes, que no son del todo aleatorios las muestras muchas veces, por lo tanto, y no es que estén mal hechos, sino que son los estudios limitados al presupuesto que tienen. Necesitan, por tanto, más investigación. Ahora bien, muchas veces, cuando algo no acaba de llamar la atención, cuando algo no encuentra cierta o suficiente evidencia, pues deja también de interesar a los investigadores y se centran en otras cosas, como por ejemplo pues estudios de la personalidad, de esos que os hablo, ¿no? El Big Five, el estudio de los estudios de inteligencia, que también parten un poco de ahí. Claro, es muy amplio y ese es el problema, es que sea amplio es un problema, realmente debería estar un poco más cerrado. Yo he tenido lo de las uñas y me las mordía igual. Lidia, porque tú eres resistente al tratamiento. Me acostumbré al sabor. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque no ha funcionado contigo, Lidia, sencillamente. Es un método que funciona a veces y a veces no. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas. En cualquier caso, eso del eneagrama, como decía otro día, me parece súper interesante a nivel narrativo, a nivel de
de literatura, pero menos interesante a nivel de ciencia. ¿Por qué aplicar un método que sabemos que no tiene la evidencia suficiente todavía, pero sí hay otros que tienen un peso tremendo a día de hoy, como el Big Five? Ese realmente tiene, o sea, engloba tanto, tiene tanta evidencia científica, tanta, que con ese método podrías encuadrar a cualquier persona. Con eso. Es una forma, y no se trata tanto de suposiciones, de expertos, sino que es el estudio mediante test y psicometría, ¿no? De cómo mediante la respuesta de millones y millones y millones de personas ya, después de tanto metaanálisis, cómo mediante el análisis factorial se encuentran factores. Es decir, mucha cantidad de gente se puede encuadrar en una misma categoría a razón de millones de respuestas, ¿no? Es muy interesante. ¿Puedes explicar, si lo sabes, por qué sucede la psicopatía? Pues es que es como si me preguntas por qué sucede la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia o el cáncer. No sucede por nada concreto, no hay una causa jamás de ninguna enfermedad, ninguna. En el caso de la psicopatía concretamente tampoco sabemos siquiera si es una enfermedad. Pero podemos decir siempre que es multicausal, multifactorial, siempre. Todos los trastornos psicológicos y las enfermedades físicas también. No hay una única causa para nada. Ahora bien, la psicopatía dudamos a veces si eso no es un trastorno, si eso no una enfermedad. O es, sin embargo, algún tipo de diferencia en el neurodesarrollo, si es algún tipo de neurodivergencia, no se sabe bien. Se ha incluido dentro del DSM, entre los trastornos de la personalidad, como así lo registran, el trastorno antisocial de la personalidad, pero tampoco se sabe muy bien si eso es así o no. Son estudios que vienen desde el punto de vista carcelario y judicial, y lo han incluido en el DSM como porque no sabían dónde meterlo tampoco. Entonces, ¿de dónde viene? Pues no se sabe muy bien. ¿O qué es la psicopatía? Bueno, pues sabemos que tiene una serie de criterios: la falta de empatía, la manipulación, en fin, la falta de remordimientos, lo que todos conocemos como psicópata, y que desde luego tiene que suponer más cosas también, la falta de adaptación. Todo ese tipo de cosas que engloba a un psicópata le hacen vivir la vida de una forma muy diferente. Eso no significa que le vayan a convertir en un asesino ni nada de eso, solo que vive la vida sin la capacidad de amar a los demás. Solo eso. Si pasa eso, ten en cuenta lo que supone para esa persona. Esa persona quizá querría adaptarse. Esa persona quizá querría querer, pero no puede. Así que hay personas que viven una vida medianamente a gusto porque se adaptan, porque su inteligencia se lo permite. No siempre son inteligentes, a pesar de que lo que se dice. No está relacionada la inteligencia con la psicopatía. Es decir, hay psicópatas inteligentes y psicópatas no inteligentes. Pasa como con el autismo. Se ha relacionado el Asperger o el autismo con la inteligencia, y no es así en absoluto. Pues pasa un poco igual con la psicopatía. Hay psicópatas muy inteligentes y psicópatas que no son inteligentes, sencillamente. Sí, viene de la infancia. Sí, es un complejo que se mezcla entre lo genético, lo ambiental, la educación y todo. Se junta todo a la vez. Y pues tienes ese amasijo de factores a la vez que generan algún tipo de trastorno, como pasa con todos los trastornos, ¿vale? Son demonios que se apoderan de ellos. Por ejemplo, nos dice Esperanza: oye, pues esto de los demonios se ha considerado durante muchos siglos como una teoría posible para la esquizofrenia, por ejemplo. Evidentemente no son demonios lo que pasa con un esquizofrénico, pero como no se sabía o no había neurociencia, no sabíamos lo que pasaba en los cerebros de la gente porque no se podía observar su funcionamiento, pues decían que era una posesión demoníaca. Y bueno, pues como no había otra teoría, pues era la buena. Así que a los esquizofrénicos pues se los encerraba en centros porque estaban poseídos por demonios. No vaya a ser que nos hagan daño. Hoy en día evidentemente eso se ha desmitificado, y por suerte, ¿no? Y los psicópatas igual, ¿eh? No son demonios. Yo todos los que he conocido que eran súper inteligentes. ¿Pero tú crees que has conocido muchos psicópatas? Hay muy pocos psicópatas en el mundo, como para que hayas coincidido con tantos, ¿Con cuántos te has encontrado? Es posible, pero bueno, quiero decir que es bastante poco prevalente en la sociedad. Inteligentes y maltratadores no tienen por qué ser maltratadores. No tiene por qué Black Rain. No hay relación.
lo que son es manipuladores, es decir, que para conseguir aquello que quieren son capaces de hacer lo que tengan que hacer porque es lo que quieren y no tienen remordimientos de hacerlo, ¿no? Eso no quita que no tengan miedo, tienen miedo a ir a la cárcel, por ejemplo, y por eso ocultan pruebas o lo que sea, ¿no? Si estaba en el centro espiral con uno, me llevaba muy bien. Pero ¿te estás refiriendo, Maravilla, con una persona con esquizofrenia o con psicopatía? ¿Puedes explicar lo que es el autismo y si una persona que tiene una vida medio normal puede... Espera, que no ha acabado el mensaje. Bueno, una persona con autismo a veces es difícil de diagnosticar porque se confunden los síntomas al principio, a veces tardan en hablar, no tienen problemas del lenguaje, a pesar de que mucha gente cree que tiene problemas del lenguaje el autismo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver sobre todo con el problema de socializar, por un lado, y por otro lado con los patrones repetitivos, que les hacen pues hacer cosas que le impiden hacer otras muchas cosas. Repiten patrones durante todo el día a veces y les quitan de hacer un montón de cosas. Necesitan estimulación cognitiva y no estar todo el día haciendo un patrón, ¿no?, repetitivo. Pero no tienen problema de lenguaje, lo único que a veces tardan en hablar. Es cierto, tardan más en hablar que la media. Pero de nuevo son problemas genéticos, son problemas de todo tipo, ¿vale? De todo tipo, se junta todo. Gracias, Maravilla, por los aportes. Esquizofrenia, vale. El fin justifica los medios, te refieres a un psicópata, ¿no? Y otro chico en mi pueblo lo mismo. Me llevo bien, lo único que no pueden dejar la medicación, eso es. Sí, una... vale. La Asperger, vale. Sí, la esquizofrenia, así es que no tiene ninguna asociación con la agresividad ni la violencia, pero a veces se asocia por digamos, la saliencia que tiene en los medios de comunicación. Si una persona... Muchas gracias, Black, por las donaciones. Si alguien con esquizofrenia agrede a una persona o incluso hay un asesinato, desde luego es lo que más se resalta en la prensa, ¿no? Dicen, un esquizofrénico ha hecho esto, ¿no? Si es otra persona que tiene, pues no sé, un problema cardíaco, no se evidencia eso, ¿no? No se dice, una persona con problemas cardíacos ha asesinado, no. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la gente asocia, la cultura popular asocia que la esquizofrenia y la agresividad están relacionadas, pero no están relacionadas. Y es cierto que una persona que hoy en día toma fármacos, que toma espérate que no me viene ahora la palabra, antipsicóticos, perdón, tiene una vida prácticamente normal. Claro. Pero tened en cuenta frecuente no, perdón, estoy con las palabras hoy que no me vienen. Lo reciente, eso. Frecuente, reciente. Lo reciente que es esto de los fármacos. Realmente, antiguamente, lo de recluir a los esquizofrénicos en centros, en manicomios como tal, era precisamente porque no había formas de tratar a estas personas. Se les hacía, pues, lavados con agua caliente, agua fría, les daban electroshock, no había nada. Desde que empiezan los antipsicóticos, es ahora, en ese momento, y hablamos de que coincide con el cierre de los manicomios, cuando realmente un esquizofrénico puede hacer su vida por fuera de un centro de estos, porque se puede autorregular, puede dejar de tener delirios y alucinaciones, con lo cual es maravilloso que pueda empezar a tener su propia vida. Así que a día de hoy, una persona con esquizofrenia que toma psicofármacos y se ha acostumbrado a hacerlos, es decir, tiene adherencia al tratamiento, realmente puede tener una vida completamente normal. Y a veces, la mayoría de veces, o eso es lo recomendable, se asume una terapia psicológica para ir, digamos, retrocediendo todo aquel daño que le ha hecho a su vida, ¿no? La esquizofrenia, quizá problemas con su familia, problemas de socialización, les falta habilidades sociales, tienen ansiedad, tienen depresión, y para todo eso hace falta una terapia psicológica que les ayude, ¿no? Eso es muy positivo, sí.
¿Qué hago si mi pareja, cuidado con esta pregunta, de Frank, ¿qué hago si mi pareja recurre a la violencia cuando me ve hablando con otra mujer? ¡Wow! Pues hombre, no sé lo que harías tú, pero si mi pareja recurre a la violencia conmigo por cualquier razón, me replantearía muy seriamente de si esa pareja se merece estar conmigo o no. Así te lo diría yo. Porque es para mí, dentro de mis valores, es una falta de respeto, digamos que excede los límites de aquellos valores que yo he establecido para mí. Es decir, eso es extrapolable a los demás, ¿no? Hay gente que lo acepta, porque a lo mejor, bueno, pues sois de jugar a eso y está bien. Pero, ¿estás dispuesto a aceptar eso? No, Franco, ya hemos hablado, pues eso. Si lo habéis hablado y lo habéis solucionado, genial, ¿no? ¿Un narcisista es lo mismo? No, es otro trastorno que se parece por la falta de empatía. Lo que pasa es que el narcisista tiene patrones de pensamiento, desde luego distorsionados, sobre su gran capacidad, su gran... es como megalomaníaco, ¿no? Se asume a sí mismo como alguien muy por encima de los demás, sin que eso realmente tenga evidencia, ¿no? Sin que realmente demuestre su capacidad, ¿no? Hola, Julia. Chiao, que es italiano. Yo imagino que entenderás es castellano, ¿no, Julia? Nos saludas en italiano, supongo, pero entiendo que entiendes español. A ver, Frank, a ver, es que están contando una situación bastante complicada. Eh, Ella se justificó diciendo que era por mi bien, que debo de hacer. Claro, es que yo no tengo que decirte jamás lo que debes hacer. Yo no digo jamás a nadie lo que debe hacer. En cualquier caso, eres tú quien debes decidir si puedes sacar cita conmigo. Me puedes escribir por privado si quieres. Maravilla. Cuando un paciente acude a mi consulta, yo jamás le digo lo que tiene que hacer. Más bien es tú qué decisión vas a tomar, y tomes la decisión que tomes, yo te ayudaré a sobrellevar esa decisión. Si tú decides que esta mujer ha roto con tus valores, que son tuyos, nadie te los ha impuesto, tus valores son tuyos. Es decir, yo te he dicho los míos. Mis valores del respeto para mí son esenciales. Por ejemplo, yo no perdonaría una infidelidad. ¿Las infidelidades se deben perdonar? No, no lo sé, nadie lo sabe. Se trata de que es mi valor y yo lo he asumido como mi valor. El respeto, por ejemplo, de las agresiones físicas es otro valor que yo he asumido. Son mis valores, como te digo. Tú debes decidir en base a los tuyos. Tú asumes que eso es perdonable, pues entonces estupendo. Tienes que volver a estar con ella, pero poniendo evidentemente límites y una solución a ese problema. No puedes dejarlo pasar. Habrá que tomar decisiones con tal de que eso no vuelva a ocurrir, evidentemente. A pesar de perdonarlo, ¿no? Que no me parece ni mal ni bien que perdones. Me parece que tienes que tomar decisiones, solo eso. Yo no lo haría tampoco. Claro, son al final los valores de cada uno. Y de eso se trata al final. Bueno, chicos y chicas, son menos cuarto. Estamos cerrando. Me queda un minuto, además tengo ahora consulta, ¿vale? Vamos a ver qué se queda por aquí, a ver para mañana. Un trastorno de ansiedad puede ser de por vida. Creo que con la depresión sí, pero la ansiedad no. La ansiedad se soluciona siempre, pero mucha gente pasa la vida con ansiedad porque no busca ayuda. Y digo ayuda psicológica, porque los fármacos también ayudan a poner parches, pero no quitan, no aprendes a gestionar tu ansiedad. Gracias a ti, maravilla. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, ya sabéis que el que quiera escribirme por privado para consultas online, y también que tenemos el espacio para suscriptores, que mañana miércoles tenemos también directo para suscriptores. Mar, ¿estás por ahí también? Los miércoles a las 11:15, después del directo este que hacemos siempre en abierto, hago un espacio para suscriptores, un directo, ¿vale? Que si queréis uniros, pues está ahí en mi TikTok, bajo, pone la pestañita de suscripción. Son 3,5 €
al mes, al día iba a decir, no al mes. ¿Vale? El que quiera unirse, pues ahí lo tenemos. Nada, pues mañana sí que a la hora habitual, a las 10 de la mañana, ¿ok? Pues para un poquito más de psicología. Hemos hablado hoy de un poco de todo, de temas que no habíamos tratado hasta ahora, creo. El tema de las adicciones me ha interesado mucho, porque en sí mismo a mí me interesa mucho y bueno, muchos temas que siempre salen, como la ansiedad, el narcisismo, la psicopatía, temas que salen habitualmente. Así que nada, chicos y chicas, un placer. A ver, Lidia, Frank, encantado de conocerte. Black Rain, ¿cómo te llamas? Maravilla. Enneagrama Carla, gracias por venir. Arian, Iván, estaba por aquí también Mar, Misterita, bueno, aquí mucha gente, Frank. Bueno, mucha gente, ¿eh? A María, vale. Un placer tenerte por aquí. Venga, chicos y chicas, mañana nos vemos. Adiós, adiós.